Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a un episodio del programa de Creciendo en el Conocimiento del Señor, de Jesús el Camino Radio. Yo estoy contento de estar de regreso con ustedes. Pido disculpas que no pude estar en los últimos 2 episodios, pero por diversas razones. Pero gracias a Dios estoy aquí a hacer su voluntad. Amén. Pues un saludo a todos los que nos escuchan, y queremos seguir en la línea que estábamos en el Padre Nuestro, que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Y quiero empezar. Vamos a leer en Lucas, vamos a leer desde el 1. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús, porque estamos aquí una vez más, Dios, predicando tu palabra, haciendo tu voluntad. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú siempre nos bendices, nos cuidas, nos proteges y nos provees. Te pedimos, Dios, en este momento que tu Espíritu Santo, Dios, nos acompañe y que esté en medio de nosotros, en medio de la predicación, ordenando cada palabra, dirigiéndolo al corazón de aquellos oyentes, dirigiéndolo a aquellos que necesitan escuchar esta palabra. Tu palabra no regresa a ti vacía, Dios, que asimismo lleve mucho fruto. Nosotros, si quisiéramos aprender a orar, veríamos cómo oraron cada uno de aquellos santos del Antiguo, aún del Nuevo Testamento, pero preguntarle directamente al Señor nos dice de que esta es la oración que Él quiere que nosotros hagamos. Y el Padre Nuestro incluye muchas cosas, que hemos visto algunas. Jesús nos enseñó a llamarle a Dios Padre. Nos enseñó que Dios es nuestro Padre, que cuando nacemos de nuevo somos hijos espirituales de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. Y que nuestro Padre está en el cielo, santificado sea tu nombre. Es que el nombre del Señor sea santificado en medio de nosotros por nuestra conducta, por nuestro estilo de vida, por nuestras costumbres y hábitos. Que su nombre sea santificado, separado del resto, que nuestro Dios es Dios único. Venga tu reino. Es alguien que quiere ser gobernado por Dios, que tiene a Dios por rey y que hace su voluntad. Hágase tu voluntad. Es la petición de alguien que quiere voluntariamente ser súbdito. Es alguien que ha entregado su voluntad a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Y en eso nos vamos a concentrar hoy.
hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. No todos están dispuestos, no todos los cristianos están dispuestos a ceder su voluntad a Dios. Por eso es propio del desconocimiento del mismo Dios y del desconocimiento de la voluntad de Dios. Yo creo que si conociéramos a Dios y conociéramos su voluntad, yo creo que a- nosotros correríamos a orar esto. Correríamos a hacer esta oración: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad en mi trabajo. Señor, voy a, a- a comprarme un automóvil, haz tu voluntad en él. Señor, me voy a buscar un trabajo, haz tu voluntad. Pero a veces por la desesperación, la necesidad, no oramos aquello, y porque no conocemos que Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero yo creo que Dios está esperando que todos nosotros, sus hijos, orásemos de esa manera. Hágase tu voluntad. Hacer tu voluntad es decirle a Dios: Señor, yo quiero algo, pero yo lo que más quiero es que hagas lo que tú quieres. El Martín Lutero dijo una vez, eh, yo quiero hacer mi voluntad, porque mi voluntad es hacer la tuya. La voluntad era hacer la voluntad del Señor. ¿Cuán bien nos haría si nosotros descansáramos en Dios y en su voluntad? Dice Romanos 12, vamos a leer, vamos a leer del versículo 2. Dice Romanos 12:2. Eh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la de voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces, cuando nosotros queremos algo, queremos hacer algo, o queremos lograr algo, queremos conseguir algo, normalmente no, el que no conoce a Dios o que no conoce su voluntad, no le pide a Dios: hágase tu voluntad. Pero el que conoce que Dios es un Dios bueno, le pide que haga su voluntad. Es como aquel niño que no conoce que su padre es bueno y que desea lo mejor para él. El niño no le pide al padre: haz tu voluntad, porque no quiere hacer la voluntad del padre. No sabe, no conoce, no tiene entendimiento de que el padre tiene buenas intenciones y que tiene buena voluntad. Entonces el niño se empecina en hacer la voluntad de él, del niño, no la del padre, porque desconoce lo que el padre sí conoce. No ve más allá lo que el padre sí ve. O si tan siquiera los niños, si tan siquiera los hijos se dieran su voluntad a los padres buenos. Pero no. Tengo un hijo de 2 años hoy, y mi hijo se pone a llorar cuando le quito de la boca la pasta de dientes que se estaba comiendo. Oh, pero él se pone a llorar. No sé qué pensará, tal vez que soy malo, pero se pone a llorar porque le quito la pasta de dientes que se está comiendo. Pero desconoce la buena voluntad del padre. Oh, mi hijo se pone a llorar porque le cierro la puerta porque él quiere salirse a la calle a jugar solo. Oh, y se pone a llorar. Entonces,
si tan siquiera los hijos supieran que los padres tenemos buena voluntad para con ellos. O si tan siquiera los hijos espirituales, si tan siquiera los cristianos entendieran que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros, correríamos a orar: Señor, hágase tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad en la tierra, así que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, haz tu voluntad. Y es ahí cuando Dios entra y quita cosas que no nos convienen. Ahí nosotros nos ponemos a llorar. Y empezamos a pensar: no sé si sea buena idea haberle pedido a Dios esto. No sé si fue bueno haberle pedido a Dios: haz tu voluntad, y ahora cómo me retracto. Y empieza Dios a ordenar, porque anteriormente le pedimos que sea nuestro rey, y ahora que haga su voluntad en nuestra vida. Y nuestra vida cambia. Y empieza a quitarnos cosas que antes anhelábamos, pero que no nos convenían, pero que Dios sabe que no nos conviene y las tiene que quitar. Oh, si tan siquiera nosotros le cediéramos nuestra voluntad a Dios, como Jesús. Si es posible, pasa a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire cuán buena y perfecta era la voluntad de Dios, que dice que en Hebreos que después de haber padecido, fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Otra versión dice: para que en el nombre de Jesús se doblen la rodilla de los celestiales, los terrenales y los infernales. Oh, esa era la voluntad de Dios, exaltarlo a través del padecimiento. Hay quienes que la voluntad de Dios está en el padecimiento, pero es para a la postre hacerle bien. Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Y me imagino a Pedro: sí, Señor, me imagino que tú le prohibiste, lo reprendiste. No, Satanás me pidió para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Entonces, la voluntad de Dios, déjeme decirle que es buena, agradable y perfecta. Si usted quiere tener éxito en la vida, si usted quiere tener éxito en su ministerio, pídale a Dios y cédale a Dios su voluntad. Que Dios es un Dios bueno, que su voluntad es agradable y perfecta. Pero su voluntad, eh, Dios quiere que nosotros le cedamos la voluntad. Dios no es un tirano. Dios no es un dictador que irrumpe nuestra voluntad. Él nos dio una libre voluntad, un libre albedrío. Pero cuando nosotros de nuestro corazón le decimos: Señor, queremos hacer tu voluntad, como aquel siervo que después de 7 años era puesto en libertad, pero el siervo decía: no, Señor, yo quiero ser tu siervo para siempre. No, porque ya llegaron los 7 años, tú ya no puedes ser mi siervo, tú eres libre. Vete con tu esposa, tus hijos y todo lo que has generado. Pero el siervo está tan contento y tan alegre con su señor que dice: yo sé, ya no voy a ser siervo por deuda, voy a ser siervo por voluntad. Entonces le horadaban el lóbulo de la oreja con una lesna, y al horadársela, la sangre que corría sellaba aquel pacto. Y desde entonces aquel siervo era siervo para siempre, siervo por amor. Se resignó y se dedicó a hacer la voluntad de su Señor para siempre. Oh, cuántos siervos por amor hay hoy en día. Hay muchos hijos de Dios, pero siervos, me temo que no muchos, porque desconocen a su Señor, desconocen que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El siervo decía: ¿y dónde voy a estar mejor que contigo? Entonces, hágase tu voluntad. Es la oración de alguien, de un súbdito, de un siervo que quiere servir al Señor y que quiere hacer la voluntad del Señor.
que quiere hacer la voluntad del Señor. El salmista David decía en Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿O cuántos podemos decir lo mismo que el salmista? El hacer tu voluntad me ha agradado. Pero hay algunos que la voluntad de Dios es una carga pesada, es una cruz insostenible, porque no han encontrado el deleite en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, si en predicar el evangelio lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si la hago con de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hay quienes que hacen la voluntad de su Señor de buena voluntad o de mala voluntad. Pero si dijéramos como el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado, oh, cuán diferente fuera la iglesia, cuán diferente fuera la predicación, cuán diferente fuera el servicio, cuán diferente fuera el coro de alabanza, cuán diferente fueran las alabanzas, cuán diferente fuera. Pero lamentablemente hay quienes en servicios, en ministerios, que hacen su servicio, su ministerio de mala voluntad. Eso no les está siendo contado. Al Señor hay que servirle de buena voluntad. Dios es un Dios exquisito. Por eso Dios no somete a nadie, porque cuán agradable es para Él que hagamos su voluntad que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Él. Hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida. Dios, haz tu voluntad en mi vida. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay quienes que no se atreverían a preguntarle a Dios, dime cuál es tu voluntad, porque no están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque tal vez creen que Dios es un Dios malo, que va a poner una carga que a nosotros no la podemos llevar, o que no sé, yo veo que Dios bendice a otros y a mí no. Tengo temor de preguntarle a Dios cuál es tu voluntad para conmigo. No conoce a Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oh, a nosotros nos conviene orar, hágase tu voluntad. Y descansar como descansaría un niño. Pero los niños que no han madurado, que no han alcanzado cierta madurez, lloran cuando el padre les prohíbe o les quita algo que no les conviene. Pero el que ha alcanzado cierta madurez dice, oh, está bien, gracias, padre. A lo mejor no me conviene. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista David tenía su voluntad puesta en los mandamientos. O sea, la voluntad de él era obedecer los mandamientos. Y dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Cuán bien nos fuera en la vida si nuestra voluntad fuese obedecer las escrituras. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que creamos a su palabra. Su palabra no es que Él mandó a Jesús a morir por nosotros. No solo eso, sino la palabra escrita. Todo lo que está escrito, obedecer su palabra. En ella está mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella está mi voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Hay quienes que
que no están haciendo la voluntad de Dios por diversas razones. Porque no la conocen, o otros peor aún, la conocen pero no quieren hacerlo. ¿Sabe que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Sabe que hay quienes que conocen esa voluntad y que tienen un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, pero no han dado el paso de arrepentirse? Sabe que Dios los está llamando, pero no han obedecido a la voz. Aún no se han convertido, aún no se han arrepentido y aún no han nacido de nuevo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tal vez ellos pensarán, no sé, bueno, porque voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer, voy a dejar de hacer lo que normalmente hago. ¿Sabe que el mundo va a ser condenado por eso mismo? Porque dice que la luz vino al mundo, no la obedecen. Oh, cuán bien nos haría obedecer la voluntad de Dios. Ahora, dice Lucas 12:47, aquel siervo, Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este es Jesús hablando. Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la parábola del siervo infiel. O sea, pueden haber dos siervos que conocen la voluntad de Dios. Entonces el que la conoce dice, si no se prepara y no hace conforme a su voluntad, dice que recibirá muchos azotes. A la par está aquel que no conoce su voluntad y hace cosas dignas de azotes, dice, se le va a azotar como sea, pues se le va a azotar menos. Porque al que mucho tiene, mucho se le demanda. Me temo que hay personas que conocen la voluntad de Dios y no la están haciendo. Dice, recibirá muchos azotes. Hay personas que saben que la voluntad de Dios es que estén predicando y no están predicando. Que la voluntad de Dios es que estén cantando y no están cantando. Que la voluntad de Dios es que estén sirviendo y no están sirviendo. Que la voluntad de Dios es congregarse y no se están congregando. Que la voluntad de Dios es perdonar y no han perdonado. Que la voluntad de Dios es ponerse en paz y no se han puesto en paz. Dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Oh, pero no conocen a Dios, no conocen su voluntad, no conocen que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto, cuánto falta nos hace descansar en Dios y en su voluntad, en su beneplácito? Descansar en los deseos de Dios. Que podamos decir como David, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella está mi voluntad. No todos pueden decir lo mismo. Hay muchos que se congregan, pero no todos tienen su voluntad en las escrituras. Oh, pero hay un remanente que dice, yo sé lo que tú estás hablando. Hay un remanente que dice, yo sé, yo he cedido mi voluntad, yo me considero un siervo por amor.
porque no estoy obligado, pero de mi voluntad nace el hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad es la oración de alguien que conoce a Dios y que sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hágase tu voluntad es la oración de alguien que quiere hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Sabe qué es voluntad? Voluntad es lo que es hacer lo que uno ha determinado hacer. Y en este caso, hacer la voluntad de Dios. Voluntad es lo que uno desea o lo que uno ha determinado hacer. Es el propósito de Dios. Voluntad es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Son comandos, mandamientos, preceptos. Es una inclinación, un deseo, un placer. Cuando nuestra voluntad está a hacer la voluntad de Dios, por eso Lutero dijo, yo quiero hacer mi voluntad, porque mi voluntad es hacer la de Él. Cuánto bien nos haría, pero no conoce. Como aquel niño que llora porque el padre le prohibió cosas, así lloramos nosotros. Y no nos atrevemos a orar, Padre, hágase tu voluntad. O por el que ha conocido a Dios, en cada decisión dice, Señor, haz tu voluntad. Me voy a casar, haz tu voluntad. Yo recuerdo que lo he dicho varias veces, que cuando yo me casé con mi esposa, estábamos en la iglesia, llegamos y ya la gente ya estaba sentada esperándonos. Y cuando llegué yo estaba, me felicitaba, hermano, se va a casar, felicidades, sí, sí. Y me saludaba otro y sí, sí, yo lo que quería era zafarme porque yo quería orar. Y como no podía porque me saludaban, me felicitaban, me entré al baño y en el baño oré y dije, Señor, me caso y me caso para siempre. Me caso de una vez para siempre. Señor, me voy a casar solo una vez. Me caso. Señor, y yo me quiero casar con esta mujer. Pero si no es tu voluntad, todavía estás a tiempo. No escatimo salir y decir, hermano, lo siento, no se va a hacer. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Y pues gracias a Dios que era la voluntad de Dios. Y nos casamos. Ya tenemos un bebé. Entonces, pero el deseo de mi corazón era hacer la voluntad de Dios. Y la hice. Al menos en eso la hice. Cuánto bien nos fuera si oráramos como Jesús, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso evidencia una fe en Dios. Eso evidencia que tenemos un conocimiento, un concepto bueno de Dios. Yo no sé los niños si se atreverían a decirle a su padre, haz tu voluntad. Entre otras cosas, es porque quieren hacer lo que ellos quieren. El que no hace esta oración a Dios quiere hacer lo que ellos quieren, aunque sea bueno o sea malo. Pero hacer tu voluntad, Dios, haz tu voluntad, es la oración de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios en toda su vida, en su ministerio, en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida ministerial. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo os invito a orar a partir de hoy. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Ante cualquier decisión, haz tu voluntad, Señor. Y os aseguro que todo va a obrar para bien. Como un niño que esté a punto de tomar una decisión
muy importante y no consulta a sus padres, el padre no se va a sentir agradado. Pero si el niño le consulta sobre toda decisión a sus padres, el padre se va a sentir agradado y va a decir, mi hijo confía en mí y confía en que yo lo voy a aconsejar, yo le voy a decir lo mejor y él quiere hacer lo que, él quiere tomar en cuenta mi consejo. Pues mejor padre que nuestros padres es Dios. Cuanto más su voluntad, cuanto más su beneplácito, que es buena, agradable y perfecta. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu buena voluntad. Enséñanos, Dios, a hacer tu voluntad. Queremos hacer que tú hagas tu voluntad en nosotros, en nuestras vidas. Mi voluntad es que hagas tu voluntad en mi vida. Queremos deleitarnos en obedecer en obedecer tus mandamientos, en hacer tu voluntad. En decir como el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Oh Dios, queremos hacer tu voluntad. Haz tu voluntad en nuestras vidas, porque sabemos que tú eres bueno, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que no te agrada, Dios, quítalo de nosotros. Y te prometemos no llorar como niños, sino aceptar tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias por tu buena voluntad. Gracias por tu beneplácito. Gracias por tu benevolencia. Gracias, Dios, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.